Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 31 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 2 a 6. Desde que Dios concedió la Torá a Moisés, Israel se creía el depositario de la sabiduría y la inteligencia en el mundo, hasta llegar a exclamar en el libro de Baruch: dichosos nosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al Señor. Incluso hoy, en la oración de la mañana, todos los judíos dan gracias a Dios de la siguiente manera: Barata Adonai, bendito seas tú, Señor, que nos has elegido sobre todas las naciones y nos diste la ley. Dentro de este contexto de orgullo nacional es que se ubica nuestro texto. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: teme al Señor tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis. Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres, es una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. El texto comienza con la exhortación a temer al Señor. No es una invitación al miedo. El miedo presupone una imagen de Dios incompatible con la tradición bíblica y con la imagen de Dios que Jesús de Nazaret nos ha presentado. Temer a Dios es presentarse ante Él con una actitud de entrega y estar dispuestos a realizar cualquier cosa que el Señor pida. De hecho, que en el libro del Deuteronomio los verbos temer y amar son intercambiables y ambos expresan una entrega exclusiva al Señor. Ahora, el texto habla de la profesión de fe en la unicidad de Dios. El Señor es nuestro Dios, el Señor es solamente uno. Es que la tentación que tenemos no es la del ateísmo, sino la del politeísmo, la construcción de becerros de oro, es decir, de crear ídolos y ligar los corazones a ellos. Y el problema es que nos engañan. Prometen satisfacción, serenidad y paz, pero luego traicionan, esclavizan, deshumanizan a quienes los veneran. Consciente de este peligro, todo israelita siente la necesidad de confesar: el Señor es solamente uno. Luego viene la recomendación: amarás al Señor tu Dios. El profeta Oseas fue el primero que introdujo en la Biblia la imagen del afecto conyugal y desde entonces se utiliza esta metáfora para expresar la relación de afecto, las emociones, la ternura de Dios hacia el hombre. Solo después de tomar conciencia de este amor eterno y libre, Israel sintió la necesidad de corresponderlo y entendió que un Dios que ama sin condiciones tiene derecho a exigir incluso al corazón lo que parece humanamente imposible, así como dice el libro de los Proverbios: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Israel durante mucho tiempo concibió su relación con el Señor en términos cultuales. Pensó que podía conseguir los favores de Dios ofreciendo, como los paganos, sacrificios y holocaustos. No es así que el Señor quiere que se manifieste el amor. Son violentas las palabras de los profetas contra el ritualismo religioso. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios?, dice el Señor. Aprendan a obrar bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda, dice el Señor en Isaías
1:10-20. Los semitas entendían el corazón como la sede no solamente de las emociones, sino también de la razón y de las decisiones. Amar a Dios con todo el corazón significa darle el control de todas las decisiones y de todos los sentimientos. También significa mantener un corazón indiviso, un corazón donde no haya espacio para los ídolos. También dice que hay que amar con toda el alma. El alma en la Biblia equivale a la vida. No se puede malgastar ni un instante de la vida estando en desacuerdo con el proyecto del Señor. Los rabinos enseñaban: el verdadero israelita ama a Dios siempre, incluso cuando Dios le quita la vida. Con toda tu fuerza significa que tenemos que usar todas nuestras energías y habilidades en la realización de los designios del Señor. Con el término fuerza, los israelitas también indicaban los bienes materiales. Por eso siempre estaban dispuestos, cuando era necesario, a sacrificar todo lo que tenían como prueba de su adhesión a la fe. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 23-28. Los judíos que se habían convertido al cristianismo mantenían un recuerdo con nostalgia de su antigua tradición religiosa. Recordaban las grandes ceremonias que se desarrollaban en el templo de Jerusalén, la solemnidad con que se ofrecían los sacrificios, las bellas vestiduras y los adornos de los sacerdotes, el aroma del incienso, el sonido melodioso de las arpas, las canciones que acompañaban a las celebraciones litúrgicas, etc. En el pasaje de hoy, el autor de la carta a los Hebreos responde a esta nostalgia que sentían los judíos por las antiguas liturgias y les dice que el sacerdocio de Jesús y el culto que él ofrece son infinitamente superiores al culto que se desarrollaba en el templo de Jerusalén. Hermanos, aquellos sacerdotes eran numerosos porque la muerte les impedía continuar. Este sacerdote, en cambio, como permanece siempre, tiene un sacerdocio que no pasa. Así puede salvar plenamente a los que por su medio acuden a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, ensalzado sobre el cielo. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. El sacrificio de Jesús supera en todo a lo antiguo. En primer lugar, los sacerdotes del templo fueron muchos, porque la muerte les impedía continuar en el cargo y tenían que ser sustituidos. Jesús, por el contrario, permanece para siempre, posee un sacerdocio que no pasa y continúa intercediendo por nosotros ante Dios. Además, los sacerdotes del templo eran pecadores y ofrecían los sacrificios de expiación no solo por el pueblo, sino también por ellos mismos. Jesús, en cambio, es puro, santo y sin mancha. Ha sido tentado como nosotros, pero nunca ha sido vencido por el mal. Finalmente, Cristo es superior porque no ha ofrecido sacrificios materiales como lo hicieron los sacerdotes del templo, que ofrecían bueyes, palomas, corderos y frutos de la tierra. Estos sacrificios tenían que ser repetidos continuamente porque no podían obtener la salvación. Jesús, en cambio,
dio su vida de una vez para siempre. El autor declara que el culto ofrecido por Cristo es totalmente diferente. También los sacrificios de los cristianos son diferentes de los del Templo de Jerusalén. Son sacrificios espirituales. Consisten en el don de la vida a los demás como ha hecho Cristo. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Se trata de la pregunta que hace un escriba a Jesús sobre el mandamiento principal. Jesús ya terminó su viaje de Galilea a Jerusalén y está en la ciudad santa desde hace 3 días. Ha hecho un acto significativo. Ha expulsado a los vendedores del templo. Un gesto que sentenció su ruptura con la autoridad religiosa. Desde ese momento, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos estaban estudiando la manera de cómo atraparlo. Le hacen preguntas capciosas, sopesan cada palabra que Jesús dice con el fin de encontrar algún pretexto para acusarlo y deshacerse de él. Mientras Jesús deambulaba por el templo, se le acercaron y le pusieron una serie de interrogantes de carácter político y religioso. Jesús responde a todo tranquilamente y con suma habilidad, hasta el punto de que sus adversarios quedan atónitos y admirados, como nos dice el evangelista Marcos. El Evangelio de hoy se sitúa en este contexto de polémica. Sobresalen especialmente 3 controversias: la que se refiere al tributo al César, si es lícito pagar el tributo al César o no; la otra con respecto a la resurrección, una mujer que tuvo varios maridos en esta vida, ¿de cuál será marido en la otra cuando haya la resurrección? Y la siguiente que formula el escriba. En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante? Este escriba seguramente ha asistido a las controversias anteriores y quiere preguntar a Jesús sobre cuál es el mandamiento más importante. A diferencia de sus compañeros, a él no lo mueve el odio contra Jesús, no tiene la intención de ponerlo a prueba. Simplemente ha oído cosas buenas de Jesús y quiere verificar cómo piensa él con respecto a los mandamientos de la ley. Quería saber de cuál mandamiento dependía toda la ley, es decir, a qué mandamiento se cuelga todo el resto. Es una pregunta supremamente importante. En nuestra vida nosotros también definimos un mandamiento principal del que derivan todos nuestros comportamientos. Si el mandamiento principal es acumular dinero, entonces de ahí deriva todo lo que sigue. Uno tiene que trabajar mucho, empeñarse, levantarse temprano, incluso hasta robar, aprovecharse de los demás, ser astuto en los negocios, implementar la corrupción, etc. Así que es importante para nosotros preguntarnos cuál es el mandamiento más importante del que deriva todo comportamiento en nuestra vida. Mediante el estudio de la Escritura, los rabinos habían completado 613 mandamientos que se distinguían entre preceptos negativos, es decir, acciones que se tenían que evitar, y eran 365 como los días del año. Y también preceptos positivos, o sea, acciones que se debían cumplir, y eran 248 como los miembros del cuerpo humano, así como se concebía en la época. Algunos de estos preceptos eran considerados menos importantes y otros más graves, pero la obligación de observarlos todos era igualmente rigurosa.
Las mujeres estaban excluidas de los 248 preceptos positivos, pero incluso para ellas continuaban siendo muchos, demasiados. Se debatía si era posible resumir todos esos mandamientos, reducirlos a lo esencial. Algunos rabinos no querían ni oír hablar de esta propuesta. Se dice que un día Rabino Shabai agarró a bastonazos a un pagano que, queriendo hacerse judío rápidamente, le había pedido que le hiciera un resumen de la Torá, de la ley de Dios. Otros rabinos eran bastante más razonables, se daban cuenta de que la gente nunca podía aprender tantos preceptos y mucho menos cumplirlos. Incluso Jesús había tomado partido contra los sabios que complicaban la vida de la gente simple, cargando sobre sus hombros un yugo insoportable de prescripciones minuciosas de las innumerables prácticas impuestas por la tradición de los ancianos. Muchos maestros sostenían que el mandamiento más importante era observar el sábado. ¿Por qué? Porque este mandamiento también lo observó el mismo Dios después de la creación. Él hizo reposo. Otros consideraron que el principal mandato era el que imponía no tener otros dioses. Era también famosa la opinión de Rabbi Hillel, que decía: lo que no quieras para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la ley, el resto es solo un comentario. Rabbi Akiva enseñaba: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran principio de la ley. Y Rabino Simón, llamado el Justo, decía: el mundo se apoya en tres pilares: la ley, el culto y las obras de amor. Veamos entonces cuál es la posición de Jesús frente a esta controversia. Jesús respondió: el más importante es: escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. La propuesta que da Jesús al escriba está tomada de la más conocida de las oraciones de su pueblo, del Shema Yisrael, el escucha Israel. El primer mandamiento entonces es Shama, escuchar a Dios. Y el verbo escuchar significa dejar entrar a alguien en la vida de una persona. Es obedecer a alguien. En este caso se pide dejar entrar al Dios de la vida dentro de la persona. Podemos escuchar la palabra de Dios que nos transforma, o simplemente escuchar la palabra de los hombres que muchas veces nos deshumaniza. Aquí se da el nombre del Dios al que hay que escuchar. No es a cualquier Dios. Se cita 3 veces la confesión de fe del israelita, el nombre Adonai, mi Señor. Así lo pronunciaban los judíos por respeto a Dios. Adonai, que quiere decir mi Señor. Se dice: Adonai es nuestro Dios. Adonai es el único Señor. Amarás a Adonai, el Dios de Israel. Si se deja entrar a este Dios en la vida, Él es un Padre lleno de amor, que protege al huérfano, al pobre, a las viudas, a los extranjeros. Es un Dios que ama a su pueblo y lo ha demostrado a lo largo de la historia, sobre todo cuando escuchó el sufrimiento del pueblo de Israel que estaba en la esclavitud en Egipto. Es decir, hay que mirar la historia y ahí se encuentra Dios. Si escuchamos a los ídolos, estos nos deshumanizan, nos desvían del camino. Como hemos visto en la primera lectura, Dios debe ser amado con todo el corazón, es decir, que todas nuestras decisiones se fundamentan en Dios.
con toda el alma, nefesh, es decir, con toda la vida. Cada momento de la vida se tendrá que orientar hacia Dios. Y con todas las fuerzas, mekol meodeja, dice el texto en hebreo, que significa con todo lo mucho, es decir, con todo lo que una persona posee, con todos los dones que ha recibido de Dios puestos al servicio del proyecto de Dios para el mundo. Pero para Jesús esto no es suficiente. A estas tres facultades añade dianoia, que en griego significa con toda la mente. Amar a Dios con toda la mente, con todo el intelecto, con el estudio. Es una decisión de amar con la razón. La adhesión al Dios que nos presenta Jesús de Nazaret no es una superstición o meras prácticas devocionales que a veces se relacionan con el uso de talismanes o amuletos. Quien no dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios o se desinteresa de temas teológicos o eclesiales, no es capaz de dar razón de su propia fe y por tanto no puede decir que ama a Dios con toda su mente. Jesús añade otro mandamiento tomado del libro del Levítico en el capítulo 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El contexto es muy interesante porque es el de la cosecha. Se dice que en tiempo de cosecha la persona no debe recoger todo exhaustivamente porque se debe dejar algo para los pobres. Y los rabinos incluso decían que si a alguien se le olvidaba algo en el campo, por ejemplo un atado de trigo o un bulto de algún producto de la tierra, el propietario no debía devolver a recoger el producto porque había sido Dios mismo que lo había hecho olvidar porque él estaba pensando en los pobres. Nos preguntamos si todo lo que yo hago o lo que yo digo lo hago a favor de nuestros hermanos, es decir, si se convierte en vida para ellos. Amar al hermano como uno mismo era el ápice de la norma en el Primer Testamento, pero no era el límite, como veremos más adelante, hasta dónde lleva Jesús este mandamiento. ¿Cuál es la relación entre los dos mandamientos, entre el amor al prójimo y el amor a Dios? El amor al prójimo requiere el compromiso de garantizar que nadie se quede sin comida, sin vestido, sin atención, sin educación, sin lo necesario para una vida digna. Sin embargo, este compromiso no debe relegar a un segundo puesto los deberes para con Dios. La oración, la Eucaristía del domingo, las prácticas religiosas, etc. Es decir, una parte del tiempo hay que dedicarla al trabajo, a la familia, a los amigos, pero sin quitarle el tiempo que también se requiere para Dios. Esta interpretación es peligrosa, que a veces uno dice, tanto yo estoy trabajando por mis hermanos, no hay necesidad de relacionarme con Dios de otra manera. Esta interpretación es peligrosa, pues lleva a enfrentar un mandamiento con el otro, ya que lo que se le da al prójimo se le quita a Dios. Recuerdo las palabras de Madre Teresa de Calcuta cuando las hermanas de una comunidad le dijeron, mire, se nos ha duplicado el trabajo, entonces hay que reducir el tiempo a la oración. Y Madre Teresa les dice, no, todo lo contrario, hay que duplicar ahora el tiempo de la oración. Notemos que solo en el Evangelio de Marcos los dos mandamientos se ubican en orden jerárquico. Se dice que hay un primer precepto, amar a Dios, sin duda el más importante, y hay un segundo precepto, amar al prójimo. En el Evangelio de Mateo la respuesta de Jesús al rabino es de otra manera. Dice, el segundo es semejante a este, por tanto, no es menor, como parecería resultar en la versión de Marcos.
En Lucas se da un paso más. No hay mención de un primero y un segundo, sino de un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En todo el resto del Nuevo Testamento no se habla ya más de dos mandamientos que resuman toda la ley, sino de uno solo, y este es el amor al prójimo. En el Evangelio de Juan Jesús declara: este es mi único mandamiento, que se amen unos a otros. Y Pablo afirma que quien ama al prójimo ha cumplido toda la ley. De hecho, dice el texto, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, etcétera. Todo es un cumplimiento de la ley. Y escribiendo a los Gálatas es aún más explícito: porque toda la ley se cumple en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos mandamientos, por tanto, no se pueden separar porque constituyen la manifestación de un único amor. Como dice San Juan, si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, pues es un mentiroso. Quien no ama a su hermano miente, porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es que no se trata del amor únicamente por los amigos, que incluso nosotros los escogemos, aquellos que nos hacen el bien, que se trata es del amor a los hermanos, que nosotros no los escogemos. Acoger al hermano es acoger al que llega. Y tenemos muchos hermanos en la comunidad que son falsos, mentirosos, hipócritas, violentos, etcétera. Y el mandamiento de amarlos es pesado para practicarlo. Pero es aquí donde llegamos al límite último que nos propone Jesús, y es amar a nuestros enemigos, no como a nosotros mismos, sino como Él los ha amado. Ya más allá no se puede llegar. Si eliminamos a Dios de nuestra vida, es difícil encontrar el fundamento sólido de un amor incondicional. Escuchemos ahora la respuesta del rabino que ha formulado la pregunta a Jesús. El letrado le respondió: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. El Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. A pesar de que el escriba repite las mismas palabras de Jesús, se dice que respondió acertadamente. Y Jesús agrega: no está lejos del reino de Dios. El elogio es porque el rabino ha agregado algo más. Presenta la comparación entre la práctica de estos mandamientos y el culto que se ofrecía en el templo de Jerusalén, la práctica de la religión, los ritos y los sacrificios. Acordémonos que Jesús había expulsado a los vendedores del templo y había condenado la práctica religiosa con la que los judíos pensaban tranquilizar su conciencia y estar muy bien en la relación con Dios. Jesús elogia al rabino porque ha entendido que la práctica religiosa sin la práctica del amor al prójimo no le interesa a Dios. El rabino que conoce la escritura cita el libro de los Proverbios en el capítulo 21. Hacer justicia y equidad para el Señor vale más que un sacrificio. Recuerda también la exclamación del salmista: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, no pides holocaustos ni víctimas. Entonces yo digo: aquí estoy para hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en mis entrañas. Sin lugar a duda, el amor es inmensamente más valioso y aceptable a Dios que cualquier ofrenda. También Jesús, citando al profeta Oseas, que se ha dirigido en varias ocasiones a los fariseos, con la invitación de Oseas: vayan a aprender lo que significa
misericordia quiero y no sacrificios. A Dios no le interesa el perfume del incienso, sino que se ame al hermano, que nos comprometamos para que el hermano tenga vida. Y Jesús finalmente añade, no estás lejos del reino de Dios. Es una conclusión un poco enigmática, porque Jesús no invita al escriba a que lo siga. ¿Por qué no le sugiere el siguiente paso para que pueda entrar en el reino de Dios? Al hombre rico le había indicado inmediatamente lo que le faltaba. Ve, le dijo, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después sígueme. Al rabino no le indica qué le hace falta para entrar en el reino de Dios y tampoco lo invita a seguirlo. La razón hay que buscarla en la perspectiva teológica del Evangelio de Marcos, que ha estructurado su Evangelio como un viaje de Jesús desde Galilea a Jerusalén. El Maestro ya ha alcanzado la meta, dando por finalizado el camino. Los que lo siguen y los que lo siguieron lo vieron actuar en todo momento, escucharon sus palabras, entendieron su mensaje. Los que se dejaron abrir los ojos, como Bartimeo, se unieron como discípulos en el camino, ya están capacitados para hacer la elección de dar la vida junto con Él y como Él. Es justamente al final del Evangelio que un pagano, una vez que Jesús entrega la vida en la cruz, lo reconoce como el Hijo de Dios, es decir, como aquel que ha reflejado en todo el resto de Dios. El escriba y los devotos israelitas observantes de la ley y toda la gente buena y honesta están solamente cerca del reino de Dios. Para ingresar en él deben acercarse a Cristo, estudiar a fondo su mensaje, evaluar su propuesta y darle su adhesión consciente y decidida. Para llegar a esta elección deben recorrer primero el camino que va de Galilea a Jerusalén. Puede ser que nosotros todavía no estemos plenamente convencidos de que su propuesta es una propuesta justa, o mejor, la propuesta justa. No hay que desanimarse, basta recomenzar el viaje con él desde Galilea. Un día, como ocurrió al ciego de Betsaida, Jesús finalmente nos abrirá los ojos a todos. Les deseo un feliz domingo.